En el siguiente video vamos a aprender cómo utilizar los operadores matemáticos básicos. En la siguiente tabla podemos observar cuáles son. En la parte inferior también tengo aquí otros dos números, los cuales voy a utilizar como referencia para mostrar cómo utilizar los operadores. Nosotros ya habíamos visto que para multiplicar utilizábamos el símbolo de asterisco y para sumar el símbolo de más. Nuevamente voy a crear una fórmula en la primera celda de esta tabla para sumar. Insertamos el símbolo de igual, seleccionamos la primera celda de referencia y para sumar utilizamos el símbolo de más. Y ahora vamos a seleccionar la siguiente celda de referencia. Por lo tanto, me va a sumar el contenido de la celda E14 más el contenido de la celda E15. O sea, me va a sumar 10 más 15. Damos un Enter y ya podemos observar que nos arroja el resultado. También si nosotros quisiéramos, podríamos sumar simplemente insertando el símbolo de igual y anotando los valores que queremos sumar. Por ejemplo, si quisiera sumar 50 más 25 más 25 nuevamente, únicamente anotamos los valores y damos un Enter y ya nos arroja el resultado. Si damos un doble clic, dentro podemos observar la fórmula. Para salir, presionamos la tecla de Escape. Y para multiplicar, utilizamos el símbolo de asterisco. Nuevamente voy a crear otra fórmula en esta celda. Insertamos el igual. Seleccionamos la primera celda de referencia. Ahora insertamos el símbolo de asterisco, presionando la tecla Shift y posteriormente el símbolo de asterisco. Y ahora seleccionamos la celda por la cual queremos multiplicar la primera celda de referencia que seleccionamos. O también podríamos insertar un valor únicamente con el teclado. En este caso voy a seleccionar el siguiente número que se encuentra en la celda E15 y damos un Enter. Podemos observar que nos arrojó el resultado de 10 por 15. Como había mencionado anteriormente, esto también lo podríamos hacer únicamente insertando los números con el teclado. Por ejemplo, voy a insertar el símbolo de igual y voy a multiplicar 30 por 3. Damos un Enter y ya podemos observar que nos arroja el resultado de la fórmula que insertamos. Para salir presionamos la tecla Escape. Para restar simplemente utilizamos el símbolo de menos. Nuevamente voy a insertar una fórmula en esta celda de aquí. Seleccionamos la primera celda de referencia, después insertamos el símbolo de menos y seleccionamos la segunda celda de referencia. Por lo tanto, esta fórmula me va a restar el contenido de la celda E14 menos el contenido de la celda E15. Damos un Enter y podemos observar que nos arroja el resultado. Nos da un valor de 5, ya que me restó el 10 menos el 5. Y para dividir utilizamos el símbolo de diagonal. Nuevamente voy a insertar una fórmula aquí. Insertamos un igual. Seleccionamos la primera celda de referencia. Insertamos el símbolo de diagonal. Y ahora seleccionamos la segunda celda de referencia. También si quisiéramos podríamos insertar aquí un valor. Por ejemplo, podría ponerle 2 o 3 o 4, ya dependiendo de mis necesidades. Yo voy a seleccionar para este ejemplo esta celda de referencia. O sea, me va a dividir la celda E14 sobre la celda E15. Damos un Enter y me da un resultado de 2, ya que me dividió 10 sobre 5. Nosotros también lo podríamos hacer simplemente insertando los valores con el teclado. Por ejemplo, voy a poner que me divida 50 entre 10. Damos un Enter, ya podemos observar que nos arroja el resultado de 5. Y por último tenemos la exponenciación. Nuevamente voy a insertar una fórmula. Primero insertamos el símbolo de igual. Seleccionamos la celda en la cual vamos a exponenciar. Y para
insertar el símbolo de exponenciación, hay varias maneras, ya dependiendo del teclado. En mi caso, presiono la tecla Alt+G+R y posteriormente 2 veces el símbolo de exponenciación. Eliminamos uno y ahora insertamos el exponente. Aquí podríamos utilizar una celda de referencia. Por ejemplo, podría seleccionar esta celda de aquí o podríamos insertar un valor con el teclado. Yo voy a seleccionar esta celda de aquí. Por lo tanto, la celda E14 me la va a elevar a la celda E15, o sea, 10 me lo va a elevar a la potencia 5. Damos un Enter, ya podemos observar que nos arroja el resultado. Esto también, como había mencionado, lo podríamos realizar únicamente con el teclado. Por ejemplo, si quisiera, podría elevar 10 al exponente 2. Damos un Enter. Podemos observar que nos arroja el resultado, que es 100, ya que 10 por 10 son 100. Y esta es la manera como utilizamos los operadores matemáticos.